Muchas gracias. El día de hoy tenemos la conferencia magistral del doctor Víctor Manuel García Guerrero del Colegio de México. La moderación estará a cargo del doctor Enrique de Alba, vicepresidente del INEGI. Muchas gracias. Pues, bienvenidos a esta presentación, a esta sesión. Bueno, ya dijeron que soy Enrique de Alba, que voy a moderar. En los cuadernitos dice que es Félix Vélez, entonces como dijo ayer Alfredo Bustos, que no era Enrique de Alba, ahora sí soy Enrique de Alba. Bien, pues me da mucho gusto poder moderar esta sesión por dos motivos. Por un lado, porque estando en el INEGI me he estado enterando de las discusiones que ha habido sobre la conciliación demográfica, y la cual refleja claramente la necesidad de tener instrumentos adicionales, novedosos, para tener pronósticos de población. Eso por un lado. Por otro lado, porque por lo menos del título de la ponencia se va a hablar de una aplicación de la estadística bayesiana, y ustedes recordarán que a mí me gusta mucho la estadística bayesiana. Bien, entonces, sin más, procedo a presentar al doctor Víctor Manuel García Guerrero, quien hizo la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en investigación de operaciones en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la misma institución, y el diplomado en Econometría Avanzada en la Facultad de Economía de la UNAM. Es doctor en Estudios de Población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Parte de su investigación doctoral la realizó en el World Population Program del International Institute for Applied Systems Analysis en Luxemburg, Austria, y tomó cursos en el Max Planck Institute for Demographic Research en Rostock, Alemania. No voy a leer a detalle todo porque yo creo que prefiere tener tiempo para su presentación. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía, pertenece a la red de expertos para las estimaciones y proyecciones de población de América Latina y el Caribe. Ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el Colegio de México. Fue profesor investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Ha sido asesor en métodos demográficos del Consejo Nacional de Población y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Sus temas de investigación son la demografía matemática, métodos estadísticos y computacionales aplicados a la demografía, etc. Es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces dejo con ustedes al doctor Víctor García. Muchas gracias. Me voy a parar para tener una mejor visión de la presentación. Antes que nada quisiera agradecerle al INEGI y a la AME, que a través de su presidente me hicieron esta amable invitación para exponer el avance que ha tenido esta investigación, que comencé hace ya prácticamente 8 años para entender la aleatoriedad de la dinámica demográfica, y que me ha llevado a pensar que la estadística bayesiana puede ser una alternativa muy viable y que puede salvar muchos de los recovecos que hoy en día tienen las estimaciones demográficas. Entonces, prácticamente lo que les vengo a exponer es todo el avance de toda esta investigación que ya lleva 8 años,
y hasta dónde estamos, y hacerles la invitación a una colaboración futura. Por eso es que el título de esta ponencia es Hacia un método unificado para estimar la dinámica demográfica mexicana, y aquí le cambié un poquito al resumen que en un principio envié, y le pongo una posible aplicación de la estadística bayesiana, ya que comentando con otros colegas me comentaban que también hay otros métodos que tal vez salven todos la problemática que tiene la conciliación demográfica y las estimaciones de población, de las cuales les voy a hablar más adelante de esto. Antes de ello, quisiera comentarles, hacerles una breve introducción sobre los antecedentes del vínculo que existe entre la estadística y la demografía, que son dos ciencias, dos disciplinas hermanas, y que prácticamente nacen y se fueron estructurando por los mismos años. Aquí tenemos la foto de John Graunt, quien, como todos ustedes saben, a través de los Bills of Mortality, a través de los estudios que él hizo sobre la peste bubónica que estaba azotando Londres en el siglo XVII, y él fue recogiendo estas papeletas que pegaban en las parroquias cada martes sobre las causas de muerte, las edades de los que morían, el lugar en donde estaban, y fue uno de los primeros estudios demográficos que se hicieron, enfocados principalmente a la variable de la mortalidad, y de los principales, más bien dicho, de los primeros estudios epidemiológicos que también se realizaron, ¿no? Con él es con el que se funda lo que hoy en día se conoce como la bioestadística. Entonces, son dos ciencias hermanas, son dos ciencias que han caminado juntas por mucho tiempo, pero curiosamente en el área de las estimaciones y de las proyecciones de población ha habido una separación, ¿no? Una separación prácticamente histórica y que lleva más de 100 años y que hoy en día a lo largo del mundo hemos tratado de reconciliar. Antes de entrar en materia, quisiera comentarles, solamente para poner en contexto, qué es la demografía y cómo va alimentando distintas disciplinas y cuál es el papel de la estadística en ella. Nosotros los demógrafos tenemos o retomamos a través de la demografía formal la parte central de la teoría demográfica, y gran parte de ello proviene de la teoría de las poblaciones estables. La demografía formal pone los dos pilares fundamentales del análisis demográfico, que son la parte matemática y la parte estadística. Con estos dos pilares se fundan dos subáreas de la demografía formal, una es la demografía matemática y la otra es la demografía estadística. Una se encarga de desarrollar métodos y modelos matemáticos que están más cercanos a la matemática abstracta, y otros son encargados de desarrollar, aplicar métodos estadísticos a fenómenos demográficos. En conjunto forman el análisis demográfico, el cual, cuando se vincula con las áreas de las ciencias sociales, forma lo que se llama la sociodemografía, o que en un momento fue conocido como los estudios de población. Cuando se vincula con las ciencias naturales, forma la disciplina o la nueva disciplina que hoy en día se conoce como biodemografía. Y es muy interesante esta nueva ciencia, ya que está dando mucha luz sobre los procesos de envejecimiento de las poblaciones humanas a partir de los estudios de las poblaciones biológicas. Cabe mencionar que aquí en Tapachula, Chiapas, hay un laboratorio de moscas de fruta, donde los biodemógrafos de todo el mundo van a hacer los estudios de cómo estos organismos comparten determinadas características de envejecimiento, y han hecho muchos estudios sobre el intercambio biológico que existe entre reproducción y sobrevivencia. Esto ha dado mucha luz sobre los procesos de envejecimiento y longevidad. Y después tenemos la demografía aplicada, y aquí solamente pongo dos partes de la demografía aplicada. Una son las políticas públicas y otras son los negocios. En políticas públicas ahorita me voy a enfocar un poquito más, y sobre los negocios, pues cabe mencionar que hoy por hoy el Fondo Monetario Internacional ha puesto dentro de sus directivas el medir el riesgo de longevidad para la cuestión de las pensiones. También hoy por hoy las compañías de seguros están incursionando en el tema de las proyecciones estocásticas de la mortalidad, debido a los requerimientos que les pide Solvencia II, los nuevos requerimientos que van a entrar en vigor el próximo año. Y para ello se requiere, el insumo fundamental que requieren de la demografía son las estimaciones, que es toda la evolución histórica, que son todas estas estimaciones, valga la redundancia, que se hacen de la dinámica demográfica a lo largo de su historia hasta el presente, y de las proyecciones de población, que es del presente hacia el futuro hasta un año determinado.
Con este marco, y hablando un poco más de las políticas públicas, en México, las proyecciones de población son un insumo fundamental para la planeación nacional en distintos rubros. Uno de ellos es la repartición estatal y municipal de los ingresos por los excedentes petroleros y de minería. Otro está en el Programa Nacional de Población, aunque salude un tanto vagamente a determinados conceptos, sí se retoman algunas cifras, principalmente de las proyecciones y principalmente de indicadores que tienen que ver con el bono demográfico. En el Plan Nacional de Desarrollo, aquí en el mismo INEGI se utilizan para los ponderadores de las encuestas, en los informes sexenales se utilizan para mostrar un poco la evaluación de las políticas y de los programas implementados, y algo de lo que voy a hablar hasta el final de esta presentación es de un tema coyuntural y que ahorita interesa mucho, y es cómo se utilizan las proyecciones para medir la cobertura educativa. Y ante todo esto, ¿qué son las proyecciones de población? Entonces, las proyecciones de población no son más que el cálculo o la simulación de un escenario hipotético de lo que ocurriría con la demografía de un país o una región, siempre y cuando determinadas condiciones económicas, sociales, políticas y mismas demográficas llegasen a ocurrir. Eso no quiere decir que si no ocurre, no puede llegar a ocurrir ese escenario. Tal vez sí, pero la simulación está pensada bajo supuestos determinados en estos tres factores, en estos 4 factores. Y desde finales de los años 90 en México se crearon o se acuñó el término de proyecciones programáticas, que también es la simulación o la construcción de un escenario hipotético de la demografía nacional si se supone el éxito de las políticas públicas implementadas y que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, si la meta en la reducción de la mortalidad infantil es exitosa, entonces, ¿qué pasa con la demografía? Si la meta en cuestión de disminución de la mortalidad en general se alcanza, entonces, ¿qué ocurriría? Si la meta relacionada con empleo y la subsecuente retención de migrantes potenciales, ¿qué ocurriría con la dinámica demográfica? El procedimiento general para hacer una proyección de población lo resumo en estos 3 puntos. Primero, se proyecta cada una de las componentes demográficas básicas, a saber son la migración, la mortalidad y la fecundidad. Se proyectan por separado de acuerdo a determinados supuestos y luego, con esos resultados, se proyecta la población total utilizando lo que se conoce como la ecuación demográfica básica, que no es más que la población en un momento determinado está sujeta a los nacimientos, más los inmigrantes, menos las defunciones, menos los emigrantes. Y esto se hace para cada una de las edades. Y usualmente la fuente de datos que se utiliza es la última estimación confiable, que en este caso es la conciliación demográfica. Más adelante voy a mencionarles por qué se le llama conciliación demográfica y no estimación en sentido estricto. Aquí les muestro rápidamente las proyecciones de Naciones Unidas. La línea sólida es la media, es lo que a juicio de los demógrafos de Naciones Unidas consideran que es el escenario más viable, más plausible de la dinámica demográfica de México hasta el año 2100. Esta plausibilidad, el problema de este tipo de proyecciones es que esta plausibilidad no tiene una probabilidad asociada. Un escenario plausible no es necesariamente más probable, al contrario, es menos probable en el sentido de que tiene más detalles. Un escenario que está lleno de detalles lo hace más restringido y por ello lo hace menos probable de que ocurra. En cambio, cuando relajamos un poco esos detalles y los hacemos un poco más amplios, su probabilidad se incrementa. Y para evaluar esta plausibilidad, para evaluar un poco más o menos la sensatez de esta proyección media, se construyen 2 escenarios alternativos. Uno es el escenario de alto crecimiento poblacional, que es la línea punteada que está por arriba, y otro es el escenario de proyección de crecimiento bajo, ¿no? El problema con la construcción de estos 2 escenarios es que se supone una correlación perfecta entre las variables demográficas involucradas. Por ejemplo, para construir el escenario de crecimiento alto, se supone que hay una alta fecundidad en conjunto con una alta mortalidad, en conjunto con una migración cercana a 0. Todo eso a lo largo del tiempo, ¿no? Eso correlaciona perfectamente las variables y es algo que no ocurre en realidad.
Y para el escenario bajo se construye de la misma manera, nada más que con las variables al contrario. Entonces, el problema de estas dos variantes es que tampoco tienen una probabilidad asociada y no quieren decir que en medio pueden ocurrir otros escenarios. Es o ocurre el escenario alto, o ocurre el escenario medio, o ocurre el escenario bajo, ¿no? Nada en medio. Entonces, bueno, estas son las deficiencias que les estaba comentando y sobre todo es que están basadas en supuestos cuestionables y totalmente subjetivos que están a juicio del analista. En este sentido, es que comencé a pensar un poco sobre los estudios que se habían hecho sobre proyecciones probabilísticas, en el sentido de que yo estaba muy interesado en medir la probabilidad de que ocurriera los escenarios futuros de la dinámica demográfica. Y ante esto rescato una cita que es un demógrafo reconocido que se apellida Tulyapurkar, que dice que las proyecciones estocásticas son la forma más honesta que tenemos para informar lo que conocemos y sobre todo lo que desconocemos de la dinámica demográfica. Y el procedimiento general es exactamente el mismo, solo que al momento de proyectar cada una de las componentes, ahí es donde se incurre, es donde se mide la incertidumbre asociada. Más adelante les voy a dar un ejemplo del método que yo desarrollé, en donde se puede ver un poquito más claramente esto. Y el método de las cortes componentes se vuelve a utilizar como en el método determinista, solo que aquí se hacen simulaciones, se hacen miles de simulaciones y después se pueden calcular los percentiles para poder obtener una franja de predictibilidad. Pero también la fuente de datos a la que se incurre es la conciliación demográfica o las últimas estimaciones confiables. En este sentido, el método de la corte componente se basa en lo siguiente. Si nosotros queremos conocer cuál es nuestra población en el tiempo t más 1, necesitamos conocer cuál era el monto de esa población en la edad anterior, en el tiempo anterior, multiplicado por ese cociente. Ese cociente es la función de sobrevivencia. Me está midiendo cuál es la probabilidad de que esos individuos, dado que llegaron vivos a la edad de X, continúen vivos durante todo ese año. La M significa o mide los migrantes. Aquí se considera que la mitad de los migrantes están expuestos al riesgo de morir y la otra mitad no. Aquí la F que está en la fórmula se refiere a la población femenina y es que usualmente lo que hacemos es proyectar, o el modelo de proyección es femenino dominante, en el sentido de que porque es a través de las mujeres que se mide la fecundidad, es a través de ellas que se proyecta la cantidad de nacimientos y utilizando la razón de masculinidad del nacimiento se puede hacer la proyección de los varones. Entonces, por eso, únicamente aquí para ejemplificar, pongo el caso de las mujeres. Después, para las últimas edades, se hace exactamente lo mismo, nada más que se considera que el último grupo de edades es abierto. Entonces, existe una posibilidad de que las personas que están en ese último grupo de edades permanezcan en el grupo de edades vivos y presentes. Y para el primer grupo de edades, lo que se hace es medir los nacimientos, someterlos al riesgo de morir y restarle o sumarle los migrantes. Es un procedimiento muy sencillo. A la hora de proyectar los nacimientos, se consideran dos grupos de mujeres. Uno son los que tienen la edad X en el tiempo T y otros que son las mismas mujeres que tienen esa edad pero en el tiempo T más 1. Esto es porque las personas cumplimos una edad en un año determinado, procedemos de dos generaciones distintas. Esto se hace para los grupos en edades reproductivas y después simplemente los nacimientos totales se hace sumando sobre todos esos nacimientos proyectados por cada una de las edades y los nacimientos femeninos se les hace multiplicándole la razón de masculinidad, el complemento de la razón de masculinidad, y los masculinos se hace multiplicándole esta razón. Aquí cabe mencionar que, como muchos de ustedes saben, la razón de masculinidad es constante o es casi constante a lo largo del tiempo y para muchos contextos geográficos. Es una condición humana y que ha venido siendo estudiada desde los tiempos de Fisher. Inclusive, de las primeras cosas que formularon o en donde aplicaron sus métodos, Laplace y el mismo Bayes, fue en la razón de masculinidad al nacimiento.
Dentro de las virtudes del método estocástico tenemos que evitamos el uso de supuestos exógenos, damos cuenta de la incertidumbre asociada a la dinámica demográfica, evitamos el problema de la correlación perfecta entre las variables demográficas, privilegiamos las tendencias históricas y no los supuestos, hacemos uso de las herramientas estadísticas adecuadas para pronóstico, hacemos uso de la capacidad computacional actual y, contrario a lo que se hace con las proyecciones deterministas, primero medimos y proyectamos la variabilidad y después calculamos el pronóstico mediano que puede servir como referencia para el establecimiento de políticas públicas. Entonces se dan cuenta, son dos perspectivas totalmente opuestas. Y para ello, lo que yo hice fue hacer un programa, y aquí me van a disculpar los colegas de Stata y de SAS, pero lo hice en R porque es de acceso libre y hay muchas librerías que son alimentadas por el medio académico. Y aquí permítanme también hacer un comercial, porque justo todo este procedimiento yo estoy terminando de armar una librería para que todos ustedes puedan hacer, utilizando este método, puedan hacer sus propias proyecciones probabilísticas. Y está basada también, aprovechando el foro para hacer otro comercial, en un libro donde resumo todos estos procedimientos y toda esta investigación que ha llevado todo este tiempo, que posiblemente salga publicado para principios del próximo año y que va a ser publicado por el Colegio de México. Bueno, salvo este breve paréntesis, el pronóstico de cada componente se hace utilizando el método de Lee Carter. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle, y que está basado también en el pronóstico de series de tiempo univariadas. Después, considerando la aleatoriedad de cada una de las componentes, se hacen miles de simulaciones del método de las componentes que les acabo de mencionar y utilizo la conciliación demográfica. Y aquí lo que les vengo a presentar también es un comparativo entre dos conciliaciones demográficas. Una que en un primer momento realizó la Sociedad Mexicana de Demografía y otra que después realizó el Consejo Nacional de Población. Y esto lo hago más que nada porque justo en una primera intención era comparar dos métodos para hacer proyecciones estocásticas, porque justo durante todo este periodo también un demógrafo australiano que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que se llama Rob Heidman, junto con una demógrafa australiana que se llama Heather Wood, desarrollaron otro método basado en datos funcionales para hacer proyecciones estocásticas. Entonces mi intención era ponerlos a competir, ver cuál medía mejor la incertidumbre y en qué contexto o cuáles eran los detalles de acuerdo a la información que se disponía. Sin embargo, me di cuenta que era muy difícil, dada la forma en que estaban estimadas esta historia de la dinámica demográfica. Y por eso me puse a comparar entre dos conciliaciones distintas. Más adelante les voy a hablar un poquito más del método de Rob Heidman. El método que yo utilicé se basa en el siguiente modelo. El logaritmo de las tasas específicas de mortalidad por edad y para cada punto en el tiempo es modelado como una función lineal de puros parámetros desconocidos. Si nosotros sujetamos esta ecuación a esas dos restricciones, podemos ver que ese parámetro a de x se puede modelar como el promedio del logaritmo de estas tasas centrales de mortalidad. Ese parámetro nos va a decir cómo es la forma histórica de la mortalidad, cómo es que se da que la mortalidad es más alta en las primeras edades, después disminuye en la adolescencia y después se vuelve a incrementar hacia la vejez. Los otros dos parámetros, el b de x y el k de t, se estiman utilizando la descomposición en valores singulares, pero no necesariamente, porque también con los datos de México no funciona, en algunos casos no funciona tan bien. Entonces, la interpretación de esos dos parámetros es que la b de x nos dice qué tan intensa es la mortalidad en cada una de las edades, y en el k de t se rescata la tendencia temporal de la mortalidad. Y es justo con este parámetro que se vuelve a modelar como una serie de tiempo univariada y se puede proyectar. Para el caso de México, utilizando la conciliación demográfica del 2010, obtengo que para el caso de hombres y únicamente para el caso de hombres, se modela como una caminata aleatoria con deriva, y para el caso de mujeres se modela como un proceso autorregresivo integrado de orden 2 con una sola integración. Para el caso de la fecundidad, se modela más o menos similar, el logaritmo de las tasas específicas de mortalidad, donde la a de x se rescata o se toma como el logaritmo de las tasas del último dato observado.
Y esto se debe a que justo si nosotros consideramos la evolución media de la fecundidad, del calendario de la fecundidad, podemos perder justo cómo se encuentra en este momento, que es más determinante que la evolución histórica. Después, la tendencia histórica se modela de esta manera y el parámetro de intensidad se modela por mínimos cuadrados ordinarios. De la misma manera se hace con la migración, solo que la migración no se toma en las tasas, ni se toma una transformación logarítmica, sino se toma en valor absoluto. Y esto se debe principalmente a que hay un problema ahí conceptual a la hora de tratar de medir la migración neta en términos de tasas. Y es porque, como la migración neta está compuesta por los inmigrantes menos los emigrantes, la población en riesgo de inmigrar no la tenemos. Esa está en sus países de origen. Entonces, si nosotros eso lo dividimos entre la población en riesgo del país, hay un problema ahí conceptual. Entonces, pues por eso que tomamos los montos totales a cada una de las edades. Se hace la estimación de la misma manera que se hace para el caso de la fecundidad, y aquí se utiliza el hecho de que la suma de todas estas, de todos los migrantes para todas las edades, nos da el saldo neto migratorio, y después, utilizando una transformación logística de ese saldo neto migratorio, nosotros podemos hacer la proyección. El truco de hacer esta transformación logística se debe a que, haciendo muchos ensayos y errores, nosotros nos dimos cuenta que si dejábamos que siguiera la tendencia de la migración, podemos llegar a obtener inclusive tasas negativas o poblaciones negativas, lo cual pues contradice cualquier cosa. Y lo único que nos está diciendo es que hay ciertos niveles de sostenibilidad de la migración, sobre todo de la emigración. No podemos pasar de determinados niveles relativos con respecto a la población de origen, de niveles de la migración neta. De lo contrario, se podría pensar o se podría llegar a un proceso de extinción, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros utilizamos la transformación logística para acotarla y ponerle esas dos, la U, que es la cota superior, y la L, que es la cota inferior. Estas dos cotas son puestas de acuerdo a juicio. Uno puede ir viendo puede ir haciendo pruebas y establecer prácticamente a ojo esas dos cotas. Un reto sería utilizar estadística bayesiana para estimar esos dos parámetros. Y como les dije al principio, no solamente la descomposición en valores singulares, sino también estos dos procedimientos de estimación fueron utilizados y fueron probados para cada una de las componentes demográficas, y el criterio de minimización utilizado fue el de la devianza, que es similar al cálculo de la prueba G cuadrada, que aquí les pongo. Y el criterio de minimización es que aquel modelo que presenta la G cuadrada menor es el que se ajusta mejor a los datos, aquí en este caso es de las defunciones, pero en general es para el caso de la fecundidad y de la migración. También esto se juntó con calculando un coeficiente de determinación para cada una de las componentes, y estos son los resultados. Con la conciliación de la SOMEDE, aquí hay un truco. Bueno, no es un truco, sino el chiste con la conciliación de la SOMEDE es que, gracias al proceso de conciliación, que es muy similar al proceso de conciliación que se dio en el año 2005, en el cual estuvieron involucrados el INEGI, el CONAPO y el Colegio de México, es posible reconstruir la historia demográfica no solamente hasta el año 1990, sino hasta el año 1960. Entonces, en su momento, me facilitaron esas estimaciones desde 1960 hasta el año 2010, lo cual me dio una serie histórica lo suficientemente larga para poder hacer estas proyecciones. El problema con la conciliación del Consejo Nacional de Población es que comienza en el año 1990. O sea, solamente tenemos 21 datos con los cuales vamos a hacer una extrapolación con series de tiempo, lo cual, como todos ustedes saben, también mete un poco de ruido a la hora de la estimación, y sobre todo de la estimación de los intervalos de predictibilidad. Una de las cuestiones que sobresale, sobre todo en la conciliación del CONAPO, es que al hacer la reconstrucción histórica no se pega, ¿no? Hay ciertas diferencias que son relativamente considerables en esa estimación histórica, y eso no ocurre para el caso de la fecundidad ni para la migración. Y bueno, los intervalos de confianza con la conciliación de la SOMEDE son un poquito más amplios, y otra de las cuestiones que aquí sobresale es que después del año 2015, más o menos, la mediana
en el caso de los hombres, se pega mucho a la proyección de la esperanza de vida determinista. Para el caso de la fecundidad, se observa más o menos lo mismo, nada más que aquí observen que en la conciliación de CONAPO, sí, como que la estimación es un poco más certera en ese sentido de que la estamos modelando un poquito mejor, nos estamos pegando muy bien con la manera en que se hizo la conciliación de CONAPO. Aquí la única diferencia es que nosotros dejamos correr la tendencia y en el CONAPO se estableció una cota, un mínimo del número de hijos en promedio que las mujeres podrían tener en el futuro del país. Para el caso de la migración, aquí vemos, ¿no?, el gran intervalo de confianza, ¿no? Y esto contradice un poco los supuestos. Esta línea punteada que primero baja y después se mantiene, como que sube un poquito, es la proyección de CONAPO. Y eso lo hicieron de esa manera porque en uno de los argumentos que establecen en su documento metodológico es que la variabilidad de esta componente no impacta tanto la dinámica demográfica futura. Pero no, o sea, realmente lo que nosotros estamos viendo aquí es que si hay algo que está impactando la dinámica demográfica del país, es la migración. Este es para el caso de las mujeres, y esto es ya haciendo todo el conjunto de simulaciones, y aquí vemos el intervalo tan estrecho que tenemos con la conciliación de CONAPO, ¿no? Y una de las cosas que sobresale para el caso de las mujeres es que sí se pega, relativamente, el error, si nosotros midiéramos el error relativo, no sería tan alto que con el caso de los hombres. O en otras palabras, lo que estamos diciendo es que es muy probable que en el corto plazo, en el corto y mediano plazo, si hay un error en las proyecciones de población, sea por causa de la forma en que fueron proyectados los hombres. Y sobre todo, puede haber un error de subestimación. Y, por ende, puede haber un error de subestimación, tanto usando los datos de la SOMED como usando los datos de CONAPO, en la proyección total. Esta es la dinámica de la estructura por edades. Del lado izquierdo tenemos la conciliación de la SOMED y del lado de derecho tenemos el de CONAPO. Vemos que para el año 2010 básicamente no se ven muchas diferencias. Para el año 2015 esas franjas que se ven ahí ya muestran un poco la incertidumbre. Esto quiere decir que con la conciliación de la SOMED la incertidumbre ya se empieza a propagar a lo largo de las edades medias por causa de la migración, y en el caso de la conciliación de CONAPO se queda restringida únicamente a las primeras edades. Y esto llega hasta el año 2020, en el mediano plazo, ¿no? Entonces, es posible que estemos subestimando la incertidumbre utilizando los datos de CONAPO. Ahora, yéndonos con el otro método, con el de Hyman y Heatherwood, utilizando el paquete Demography, ese ya está disponible y pueden hacer sus ejercicios solamente descargando ese paquete. El método que ellos proponen se basa básicamente en una generalización del método de Lee Carter y anteponiéndole una transformación que muchos de ustedes la conocen, que es la transformación de Box-Cox, en donde la lambda se elige de acuerdo a la variable demográfica que uno esté modelando. Por ejemplo, para el caso de la mortalidad se utiliza una lambda igual a 0, ¿no? Y para el caso de la migración me parece que se toma una lambda muy cercana a 1. Y después, utilizando la lógica de los datos funcionales, lo que se hace es modelar esta transformación como una función que depende de otra función que es un suavizamiento, más una componente de variabilidad que también es proyectada. Esa función de suavizamiento es modelada como una generalización del modelo de Lee Carter. Si se dan cuenta, esa mu es el parámetro de la ADX que nosotros teníamos en el modelo de Lee Carter, y los otros no solamente se quedan con la primera componente principal como yo lo hice, sino utilizan todas las componentes principales que se les ocurre. Y uno de los resultados a los que ellos llegan es que uno puede utilizar un montón de componentes principales sin afectar el modelo. Uno de los detalles que aquí pues yo quería comparar y lo que he estado trabajando es en el hecho de que si esto se puede aplicar para todos los contextos, ya que como vi, independientemente de la conciliación que se utilizara para los datos de México, la descomposición en valores singulares para encontrar estos vectores ortogonales que son las phis de Cas, no siempre funciona. Entonces hay que utilizar otros modelos y aquí se deja fijo, se utiliza siempre la descomposición en valores singulares.
Aquí está la referencia de estos autores, para quien quiera consultar. Ahí están los detalles técnicos de esta librería y de este modelo, y estos son los resultados. Para el caso de la mortalidad, observen cómo se incrementa muchísimo los intervalos de predictibilidad, tanto para el caso de la conciliación de SOMEDE como de la conciliación de CONAPO. Este es para el caso de las mujeres y este es para el caso de la fecundidad. También se incrementan mucho, nada más que a diferencia de ambas conciliaciones, el de CONAPO aún sigue permaneciendo muy estrecho el intervalo de predictibilidad. Para el caso de la migración internacional sucede algo muy similar, también se incrementa muchísimo el intervalo de predictibilidad, en donde prácticamente cualquier escenario cabe, y este es para el caso de las mujeres. Y entonces, a la hora de tratar de hacer las simulaciones con este método, ya no funcionó con los datos de CONAPO, porque empezaban a dar tasas negativas, entonces el programa truena, ¿no? Únicamente fue posible con los datos de SOMEDE. Entonces, y esto se debe a que después, analizando un poco mejor los datos, me di cuenta que inclusive había tasas de mortalidad mayores a 1 en el caso de la conciliación de CONAPO, y sobre todo en las últimas edades, lo cual significa que estaban midiendo más muertos que población. Entonces, ahí yo creo que sería un buen momento para revisar esas estimaciones. Y bueno, aquí tenemos la proyección estocástica utilizando el modelo de Heisman y Wood, en donde se ve, bueno, aquí nada más llega hasta el año 2030 y en las mías llegamos hasta el año 2050, pero básicamente las diferencias es que en este modelo se sigue viendo un crecimiento poblacional en cualquiera de los límites de predictibilidad, ¿no? No se ve que en algún momento pueda haber alguna disminución de la población. Entonces, en conclusión de todos estos estudios que he venido realizando, me di cuenta que es muy difícil hacer un comparativo de los modelos estocásticos sin tomar en cuenta esa estimación inicial, esa conciliación demográfica. Y de hecho es algo que también los colegas de Naciones Unidas se han dado cuenta, porque justo hace un par de días salió una nota en el New York Times en donde dicen las proyecciones de Naciones Unidas están sobreestimando la población mundial. Y esto se debe principalmente a que, a pesar de que las últimas proyecciones de Naciones Unidas están utilizando métodos bayesianos, o más bien un híbrido entre métodos bayesianos, métodos deterministas, para hacer las proyecciones a nivel mundial y para cada uno de los países, se están basando en unas estimaciones deterministas. Entonces, justo ahora están realizando estos experimentos de hacer conciliaciones, de hacer estimaciones de tipo bayesiano para hacerlos más coherentes con lo que queremos proyectar. Entonces, justo pensando en esto, quise ver qué tanto del error de las proyecciones se le puede atribuir a la estimación base y cuánto se le puede atribuir a los supuestos. Entonces, valiéndome de un análisis ex post y de la propuesta de Hafiz-Khan y Wolfgang Lutz, es posible descomponer el error de las proyecciones, el error total de las proyecciones, en el error base, en el error de cambio. Y esto se puede ver fácilmente midiendo la estimación base y las observaciones en cada uno de los años. Ahorita lo podemos ver en una tablita más fácilmente. Y aquí me voy a valer un poco del hecho de que la última conciliación, de que la conciliación demográfica de la SOMEDE utiliza prácticamente el mismo método de la conciliación demográfica que se utilizó en 2005. Y como muchos de ustedes saben, esas proyecciones tuvieron una subestimación por cerca de 4 millones de habitantes con respecto al censo del año 2010. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizando la información de hombres y mujeres por grandes grupos de edad y por el total, ver cuáles fueron las estimaciones de esa proyección del año 2005, las estimaciones en el año 2005, cuáles fueron su proyección al año 2010, ver y compararlas con la observación en el año base, la del conteo del año 2005 y con la observación del censo del año 2010. Entonces, el cambio proyectado se da simplemente haciendo la diferencia de la proyección menos la estimación. Y el cambio observado se ve únicamente comparando las dos observaciones, la del censo y la del conteo. Y el error total se mide simplemente haciendo la diferencia
entre la proyección del año 2010 y la observación en el año 2010. Si nosotros vemos los totales de hombres y mujeres, si los sumamos nos da cerca de los 4 millones de la subestimación de la proyección. Sin embargo, estos errores son causados o son compensados entre sí por los errores base y los errores de cambio. El error base se estima restando únicamente a la estimación en el año base, en el año 2005, con respecto a la observación del conteo del año 2005. Si restamos esas, nos puede dar cuánto fue el error atribuible al punto inicial de la proyección. Y el error de cambio se da únicamente restando el cambio proyectado con el cambio observado, ¿no? Eso nos va a decir cuánto se le puede atribuir a los supuestos y al modelo de proyección del error total de la proyección. Si nosotros tomamos en cuenta los errores absolutos, vemos que el error de la proyección pudo haber sido mucho mayor, o es mucho mayor, ¿no? No se basa únicamente en esos 4 millones, sino puede llegar a ser del orden de 6, 7 millones en valor absoluto. Y entonces, considerando los errores bases totales, que son este 1.110.000 más en valor absoluto estos 154.000, con respecto a la suma de los errores base totales y de los errores de cambio totales, nos da que la estimación inicial es cercana, o el error atribuible a la estimación inicial es muy cercana al 25%. El 25% del error que nosotros tenemos en nuestra proyección se le puede atribuir a las estimaciones iniciales, que no es nada despreciable. Entonces, de ahí me ha llevado a pensar o me trajo de vuelta a cómo se hace la conciliación demográfica. Entonces he estado involucrado un poco en el proceso de conciliación demográfica de los últimos años y he ido aprendiendo un poco de cómo se hace en la práctica este proceso de conciliación. La conciliación no es más, o la manera como se hace la conciliación en México es solamente armonizar la información demográfica, histórica del país a distintos niveles, a nivel nacional, estatal, y creo que hasta ahí se quedan, de acuerdo a distintos supuestos, utilizando por ahí algunos modelos demográficos, pero principalmente valiéndose de la experiencia del demógrafo, quien tiene que hacer muchos supuestos ad hoc, muchos ajustes ad hoc a la información, en virtud de que la información demográfica del país no es de perfecta calidad. Entonces, para ello, se comienza haciendo un análisis y selección de niveles y tendencias de la mortalidad, de la fecundidad y de la migración de acuerdo a distintas fuentes. Se utilizan encuestas, censos, estadísticas vitales y se ve más o menos por dónde va la tendencia histórica de cada una de ellas. Se utilizan métodos de corrección y suavizamiento para eliminar problemas de sesgos por mala declaración de edad, etcétera. Y se utilizan métodos de proyección y retroproyección para ir viendo cuáles son en cada una de las edades los datos los datos que se van ajustando un poquito mejor a los datos observados en los censos y conteos. Y después se hace la selección histórica, de la serie histórica, que a juicio del demógrafo resulta más consistente, ¿no? Y después aquí yo puse, se les manda al SPA, que es básicamente, ¿cómo decirlo? Se somete al buen juicio, al buen juicio y a la buena voluntad de los actores políticos involucrados. Entonces, y de ahí se saca la cifra final. Y esto nos lleva justo a un gran cúmulo de errores con los cuales nosotros vamos a hacer nuestra extrapolación. Entonces, por más estocástico, por más robusto que sea el método de proyección, si esto no está controlado, realmente no vamos a tener buenas proyecciones. O como dicen por ahí, por más bueno que sea el método, si uno le mete basura, va a sacar basura. Entonces, el chiste sería pensar o repensar la manera en que estamos haciendo las estimaciones y las conciliaciones con el objetivo de robustecerlo y de realmente tener un dato robusto, un dato que realmente sirva para la planificación nacional. Y en este sentido, yo creo que podemos retomar un poco la experiencia del IFE. A lo mejor más al rato Manuel Mendoza nos puede hablar un poco más de esto, sobre en el proceso de redistritación, el instituto convoca a distintas instituciones para establecer la nota técnica, ¿no? Después
el mismo instituto utiliza esa nota técnica y hace los cálculos, y después ya se llevan los datos a la arena política. Pero ya hay varios candados, ya hay varias mediciones que permiten ir estimando cuánta población y cómo van a estar distribuidos los distritos a lo largo del país. A lo mejor no perfectamente, pero bueno, es un buen uso institucional que se le puede, que se puede proponer para la conciliación demográfica y para las proyecciones de población. En este sentido, como ya les mencioné, los primeros intentos de reconstrucción demográfica bayesiana se deben a Mark Weldon, a Adrian Raftery y a Samuel Clark de la Universidad de Washington, quienes por encargo de la División de Población de Naciones Unidas empezaron a hacer este tipo de intentos. Adrian Raftery a lo mejor les suena porque es el estadístico matemático más citado en el mundo entre el año 1995 y 2005, y esto es porque él se ha metido en un montón de cosas, desde regresiones, análisis multivariado, estadística bayesiana, geográfica, espacial, etcétera, y lo ha aplicado a distintas cosas, sobre todo en cuestiones de medicina y epidemiología. Entonces, a ellos les encargaron esta tarea, y ahora tienen un paquete que se llama Pop Reconstruct, que también está disponible de manera libre en R. Desgraciadamente está muy hecho para los requerimientos de Naciones Unidas, en el sentido de que la información que publica en Naciones Unidas es por edades quinquenales y por quinquenios. Entonces es muy difícil con datos propios o con datos, por ejemplo, de la conciliación demográfica, meterlos o tratar de reconstruir o tratar de aplicar este método tal cual. Sí. En este sentido, ha sido un poco difícil, y de aquí quiero solamente mostrarles rápidamente en qué se basa este método. Se utilizan 4 fuentes de información: la fecundidad, medida a través de las tasas específicas; la mortalidad, medida a través de las funciones de sobrevivencia por edad; la migración, medida por medio de las proporciones de migración con respecto a la población total; y un conteo base. Entonces, lo que se utilizan como información a priori es una primera conciliación demográfica. Esa es la información a priori, y después se utilizan otros parámetros que tienen que ver con la información de cada uno de los censos, que nos puede dar, o que les da, la variabilidad que en términos bayesianos determina la verosimilitud del modelo. Después esto se mete en un algoritmo de Metropolis Hastings, y a través de muchas simulaciones, ellos proponen utilizar 50,000 simulaciones, que hasta ellos ponen en una nota, esto puede llevar 24 horas, obtienen unas reestimaciones de cada uno de los indicadores y de cada una de la población por edades. Hasta el momento no me ha sido posible replicarlo para el caso de México por los requerimientos de información, ni tampoco utilizando los datos de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no desagrega la migración por edades, sino solamente pone el dato de la migración total. Y para el caso de las conciliaciones, de las conciliaciones nacionales, como son hechas para edades simples, las tablas de mortalidad asociadas no son muy claras sobre el método que utilizaron para hacerlas de manera abreviada. Entonces, aquí solamente les voy a poner algunos de los resultados que ellos han mostrado para el caso de Burkina Faso, que es un país con muy mala calidad de información, en donde aquí podemos ver en rojo, bueno, casi no se ve en rojo, que se ve la estimación inicial. Este es para el caso de las tasas específicas de fecundidad, y en verde se ve ya la estimación a posteriori con sus respectivos intervalos de predictibilidad, de confiabilidad. Este es para el caso de las proporciones de sobrevivencia para los distintos años estimados. Este es para el caso de la migración. Este es para el caso de la población total en uno de los años, que es en 1960, con el intervalo de confiabilidad. Y este es el caso de la esperanza de vida con su mismo intervalo. Y este es para el caso de las tasas específicas de fecundidad. Entonces, en suma, lo que yo quiero, o lo que quiero yo aprovechar en este foro es, a través de esta relatoría de toda esta investigación, es extender la mano e invitarlos a que justo aquí tienen una aplicación muy importante
de un método que yo creo que puede dar muchos frutos en cuanto a su uso en cuestión de políticas públicas. El método que ellos proponen, el método jerárquico bayesiano, a lo mejor no es el único, no es el más adecuado para el caso de México. Entonces, yo creo que haciendo un ejercicio interinstitucional e interdisciplinario, podemos llegar a mejores estimaciones. Solamente para terminar, aquí les quiero mostrar un poco las implicaciones de no utilizar bien los datos en cuestión de política pública muy específica. Y estos son los indicadores de cobertura en educación básica. La línea de arriba es lo que fue publicado por el sexto informe de gobierno de la administración pasada, en donde se pensaba o se atribuía que había una cobertura de más del 100% en educación básica. Y esto es porque utilizaron los datos de la proyección del año 2005, que ya sabíamos que estaba subestimando la población. Entonces, si el denominador lo están haciendo más chiquito, pues obviamente tienen una perspectiva muy buena sobre la cobertura en educación básica del país. Pero cuando, por ejemplo, utilizamos los datos de la última proyección de CONAPO o cuando utilizamos los datos de la proyección estocástica que yo les vengo a proponer, vemos que esto no es así, que si se encuentra cercano al 95% y que la incertidumbre se va incrementando conforme al tiempo, y esta incertidumbre lo que nos dice es que más allá de ir creciendo en cobertura en educación básica, lo más que puede llegar es que se puede estancar o inclusive puede llegar a disminuir. De manera similar tenemos la cobertura, el análisis de la cobertura de educación media superior y de educación superior. Y aquí algo que resalta en educación superior es que la incertidumbre en este indicador se incrementa mucho. Y esto es básicamente por el sector poblacional en el que está inserto. Y bueno, no me resta más que agradecerles por su atención en esta plática y reiterarles otra vez la invitación a participar y a proponer nuevas metodologías y nuevos acercamientos para abordar esta temática. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a Víctor por su presentación tan clara, interesante. Y tenemos unos 10, 12 minutos para preguntas. Entonces allá veo la mano de Alfredo Bustos, si no me equivoco. Víctor, muchas gracias. Una muy buena presentación. Gracias. Pero a mí de repente me quedan cosas no muy claras. Por ejemplo, cuando hablas de la proyección de cada una de las causas, los factores de manera independiente, y esa proyección se basa primordialmente en la estadística, en la experiencia, en la historia, a mí me resulta complicado entender cómo estas pueden ser más o menos precisas. Voy a tratar de explicarme, trataré de ser breve. La estadística dice, por ejemplo, que en el caso de los nacimientos, ¿no?, pues las mujeres que estaban al principio del año, ¿no?, van a dar a luz, salvo, claro, aquellas que fallecen antes de hacerlo, que ya no están expuestas al riesgo, o que se van, ¿no? Y por supuesto tiene que añadir a las que vinieron de otro lado y dieron a luz acá. La migración, pues, va a afectar tus tasas, ¿sí? Pero los métodos que estoy viendo para proyectar esas tasas no la toman en cuenta. Y de repente, si esta varió mucho en el intervalo de 5, 10, 15 años, la sola proyección de las tasas de fecundidad, ¿sí?, a través de los métodos como los de Lee Carter, no toman en cuenta toda este comportamiento de las otras componentes. No la involucran. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay forma de corregir o mejorar esto? Porque por separado se me hace que no lo hacen, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, bueno. Sí, no, es una excelente pregunta y realmente es todavía un tema que da para investigar mucho.
y que se complica aún más cuando tratamos de llegar a niveles de desagregación estatal, municipal, de localidad, de AGEB. Yo creo que por ahí también tiene que ir la investigación de ver las interrelaciones entre las variables demográficas o al menos tratar de medir la covariabilidad que tienen ellas, ¿no? A través de algún modelo de simulación. Pero sí, o sea, es para donde tiene que ir la investigación. Y aquí nada más me voy a permitir hacer otra acotación que no mencioné, y es que justo todos estos métodos y todas estas técnicas realmente se complican mucho cuando tratamos de bajar el nivel de desagregación. Entonces el reto está tratar de conjugar o de armar un método o un procedimiento que realmente sea consistente y coherente, o que le dé coherencia a la dinámica demográfica, no solamente nacional, sino de nivel estatal, de nivel municipal y a niveles de áreas pequeñas. A ver, por allá, Manuel Mendoza. Sí, muchas gracias. Primero, una felicitación, es un trabajo Gracias. muy agradable, muy bonito. Dos comentarios. Uno tiene que ver con lo que ya mencionaba, Alfredo. Efectivamente, parece ser que aquí un tema que es fundamental es la posibilidad de pronosticar o de rastrear el comportamiento conjunto de todos los factores que producen el crecimiento o el comportamiento del volumen total poblacional. Sí se ve que es un tema muy complicado, pero me parece muy difícil de imaginar una situación en donde, sin modelar conjuntamente para detectar la correlación y sobre todo los efectos que se puedan dar en algunos periodos de tiempo críticos, el total poblacional. Y el otro, aprovechando que tú hacías comerciales, haré uno también. En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en este momento, las tablas de mortalidad que se utilizan para generar las reservas legales se construyeron justamente con un modelo de regresión logística bayesiana. No es exactamente la misma mecánica, pero yo creo que hay una intersección interesante de aproximaciones con el modelo que nos has presentado. Sí, bueno, muchas gracias por la felicitación y por el comentario. Sí, en cuestión de negocios, y era lo que les comentaba al principio, el hecho de estar proyectando estocásticamente ya se está convirtiendo en un requisito para muchas áreas. Y cabe mencionar que, bueno, a pesar de que ya llevamos poco más de 8 años haciendo investigación en México y para México, en ese sentido, no ha habido mucho eco en la parte política, en la parte en el Consejo Nacional de Población. Y desgraciadamente tal vez nos quedemos otra vez, como en el mejor de los casos, como los segundos en hacerlo en América Latina, a pesar de que empezamos primero a estudiarlo, ya que los colegas de Costa Rica me acaban de mencionar que ellos están por sacar sus propias proyecciones probabilísticas y ellos son los que ya lo están implementando para cuestiones de negocio. Entonces, bueno, la dinámica de cómo se tienen que hacer las cosas, pues se está viendo, ¿no? Se está viendo que ya cambiaron sus procedimientos en Naciones Unidas, ya lo están cambiando en muchos países. Los principales que lo han cambiado son los países nórdicos de Europa, en donde ya, claro, tienen una excelente información y la utilizan a través de estos métodos, ¿no? Entonces, también la Oficina del Actuario de Estados Unidos me parece que ya utiliza el método de Lee Carter para proyectar la mortalidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, para allá tiene que ir, yo creo, esta cuestión. Miguel Cervera. Gracias. Para empezar, Víctor, muchas gracias por la presentación. A mí me da mucho gusto ver pues algo que para mí es un reclamo desde hace ya algunas décadas. Sacudir a la demografía para hacer proyecciones de población. Para mí la conciliación demográfica es producto de tener un sistema de información deficiente. Si tuviéramos un sistema de información, como comentas tú ahorita, de los países nórdicos, pues ni se preocupan de estas cosas porque saben dónde está cada quien y a qué hora se muere y no hay ningún problema. En países como los nuestros se inventó la conciliación para darle alguna racionalidad a las cifras. El problema que tenemos, y es lo que te quería comentar con respecto a la aplicación de todo ese tipo de cosas en tus modelos, es que son conciliaciones y proyecciones hechas en el pasado, que como yo digo son proyecciones de autor, depende de quién las haga.
¿sí? Depende de la sensibilidad del demógrafo, de cómo cree que viene la fecundidad, de cómo cree, y ahí es donde empiezan los problemas, y es imposible medir intervalos de lo que tú quieras porque es de propio sentimiento. Qué bueno que estás en esto y pues yo sé que cuesta trabajo entrarle, no es nada sencillo, y sobre todo por una cosa que también comentaste hace un momento, la desagregación geográfica. Repartir el billete en este país con población no es nada más a nivel nacional ni estatal, es a nivel localidad. Hay que repartir ahí el billete y hay que saber cuántos. Y según por ahí en Hacienda se reparte el billete según la última cifra de población que da el INEGI, ni siquiera el CONAPO. ¿Sí? Sí. Lo que nosotros decimos es la ley. Cuando salió el censo, al otro día estuvo una presentación en Eduardo Sojo con la Secretaría de Hacienda de entonces, y se dijo la repartición va a ser según esto, pum, y vámonos, porque fue la última cifra. Tenemos mucho que trabajar en la parte de población. Sí, no me gustó para nada, y es una cosa cierta, lo del spa que comentaste. No se vale, ¿no? Es un indicador fundamental la población, y esas aberraciones de medir las coberturas que tú presentas son muy ciertas, y pues debe haber alguna instancia, no digo que el INEGI, ¿no?, pero una instancia autónoma, ¿verdad?, que no esté sometida a las presiones del SPA, ¿sí?, para que esfuerzos como estos, donde yo digo que para lo que se debe avanzar la demografía es a la demometría, ¿sí?, o sea, medir la población así frío, en seco, con datos duros, con métodos estocásticos, probabilísticos, es a donde tenemos que ir, porque si no, pues al rato nos encontramos con sorpresas como las del censo del 2010 y las proyecciones que tan, pues a gusto del autor, se hicieron en su momento. Muchas gracias, y pues para ahí seguiremos platicando, man. Sí, muchas gracias, Miguel. Tienes toda la razón, y de hecho en ese sentido es que es la invitación al trabajo no solamente interdisciplinario sino interinstitucional. Yo creo que si una sola persona se dedica a medir y hacer este tipo de cuestiones, la probabilidad de error es más grande, ¿no? Los sesgos son mayores, y no se enriquece con todos los aportes que pueden tener las distintas disciplinas o el trabajo interdisciplinario. Y en ese sentido sí, bueno, cabe mencionar que la conciliación de la SOMEDE que estoy utilizando también tiene muchos asegúnes. Uno de ellos, y el más grave que yo le veo, es que se le ajustó de una manera muy forzada, para mi punto de vista, a ser más cercana al censo. Tiene un nivel de su cobertura del 0.5%. Entonces es muy pequeño, ¿no? Ni países muy avanzados llegan a esos niveles de su cobertura, ¿no? Entonces sí, o sea, a pesar de que es posible con ese método llegar y hacer la extrapolación más larga, más allá de eso hay muchos problemas, ¿no? Entonces sí, y la invitación sigue abierta, no solamente para trabajar entre distintos gremios, entre distintos grupos, sino también con la gente del INEGI. Y bueno, y además, hablando un poco de la imperfectibilidad de la información en México, yo creo que sí, hay mucho por hacer, pero también hay que utilizar lo que ya se ha hecho, ¿no? En el sentido de que una institución tan robusta como es el INEGI realmente ofrece datos y ofrece información que para mi gusto es muy buena, comparándola con muchas de América Latina y de muchos lugares del mundo. Hay mucho que hacer, ¿sí? Pero toda esa imperfección, todo ese ruido, todo ese problema que hay con las estadísticas vitales, lo podemos ir resolviendo, no con juicios draconianos, sino más utilizando la técnica, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu comentario, y sí, para allá vamos trabajando. A ver, tenemos tiempo para una última pregunta, Edmundo. Muy rápido, primero confieso mi ignorancia, ya se aprendo más. Yo erróneamente seguía pensando hasta hace unos minutos que la edad de fecundidad era 14 a 49 y ahora veo que es de 15 a 49. No sé si alguien, tú mismo me puedas decir cuándo fue que se hizo el cambio, y esa es ignorancia mía y es una pregunta muy concreta. El comentario
creo que era tu primera lámina, en donde montas una estructura que yo propongo le falta un pilar. Tú pusiste el pilar de las matemáticas, pusiste el pilar de la estadística, y yo digo está coja, porque le falta el pilar de la prospectiva. Y la prospectiva usa las matemáticas, usa la estadística y va más allá. Y yo creo que el ejemplo más palpable de ello fue la excelente plática de Víctor Pérez Abreu sobre el trabajo de Bernoulli, Sí. que desde entonces nos invita a conjeturar, estando sustentado esas conjeturas en ejercicios de estos otros dos pilares. Y eso lo saco a colación porque un comentario que hiciste es los escenarios plausibles no son los más probables. Y yo digo, ¿y qué? Porque en el pilar de la prospectiva, una vez que hice uso de la matemática, de la estadística y las proyecciones bajo los supuestos que tú quieras, después te metes a construir escenarios, y construir escenarios que sirven para política, no con el SPAC que no le gusta a Miguel y a mí tampoco, pero sí con el consenso de expertos que elaboran ya los ejercicios de prospectiva que son útiles para hacer política. Gracias. Sí, muchas gracias, Mundo. Sí, tienes toda la razón, y de hecho tu comentario creo que va a lo que sigue. A lo que sigue una vez que ya comenzamos a utilizar estos métodos. Obviamente todos esos intervalos de confianza que estamos midiendo, no todos señalan los escenarios más plausibles en ese sentido, en el sentido de que, bueno, qué tan real es que la tasa global de fecundidad, el número de hijos en promedio por mujer, caiga hasta niveles por debajo de 1. No, a lo mejor hay que ir, y ahí es donde entra el juicio y la experiencia, pero no solamente de uno o de un puñado de demógrafos o de alguna otra disciplina, sino de un trabajo más en conjunto, ¿no? Y otra vez, aunado a lo que le comentaba a Miguel, creo que es ahí en donde el trabajo interinstitucional tiene que entrar. Y con respecto a lo de los límites de edades de la fecundidad, no hay un consenso sobre cuál es el límite inferior. Para algunos países parte desde los 12 años, en otros países parte desde los 16, ¿no? Entonces, en los últimos ejercicios de conciliación sí se acordó comenzar a partir de los 15 años, y fue el criterio que yo utilicé. Pero claro, se puede relajar un poco más ese criterio de acuerdo a la información, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a Víctor por su presentación y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.